desde que tenía yo 12, 13 años, empecé a tocar flauta transversal. En esa época yo ya era CEO de Tornel, ¿sí? De llantas Tornel, y por otro lado recibí la invitación de Alex Lora de tocar con él y quería que hiciera una pequeña gira con el Tri. Yo ya estaba divorciado, ¿sí? De primer matrimonio. George, yo creo que ha sido un complemento espiritual mío. Parece que tenía muchos problemas de salud mis abuelos, ¿sí? No se asociaron, les vendió el 100%, es mi tío, nada más que nació un poquito tarde, me lleva menos de 2 años. Con lágrimas en los ojos, le entregó las acciones al comprador. Luego, 1994, murió mi papá, lindísima mujer, siempre vio por las espaldas de mi abuelo. Uy, tienen que estar conscientes de algo. Primero, que no son eternos. Oigan, pues bueno, hoy tenemos, la verdad es que es una entrevista muy esperada. Yo a Carlos tengo el gusto de conocerlo por el IPADE. Ambos vivimos en Estados Unidos o tenemos negocios en Estados Unidos. Carlos anda en la bella Miami. Así es que, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a esta entrevista, a este canal de Trascendencia Empresarial. De verdad es un gusto y es un placer tenerte aquí con nosotros. George, gracias a ti por la invitación y la verdad un gustazo conocerte. Desde que te conocí me encantó tu forma de ser, creo que hicimos muy buena química y pues gracias. Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo está el clima ahorita allá? Con mucho calor. Agosto siempre es el peor mes, el peor. Sí, se llegan temperaturas 37, 38 grados, pero el Ajá. problema es la humedad, ¿sí? Es Bueno, húmedísimo, súper húmedo. pero no te quejas de estar en Miami, ¿estás de acuerdo? No, no. La verdad no. Oye, Sí. Carlos, vamos empezando con algunos temas que me gustaría platicar contigo para que me des un poco idea, ¿no? Ujú. Por ahí alguien me comentó y te voy a dar algunas palabras para ver qué significa para ti. Espero que los conozcas, seguramente los conoces, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿has oído hablar de un tal Kenny G? ¿Has oído hablar de un, no sé, John Zorn, Eric Dolphy, Dexter Gordon, Fred Anderson? Platícame un poco esa parte de la que te acabo de poner en el contexto. ¿Quiénes son ellos y qué significa para ti ese mundo, no? Uy, George, mira, te voy a decir que yo desde chavo, desde que tenía yo 12, 13 años, empecé a tocar flauta transversal. Yo quería tocar trompeta, porque en aquella época había bandas como Chicago, Blood, Sweat and Tears, en esta época que tenía unos metales padrísimos, ¿no? Entonces yo quería tocar eso, pero cuando fui a la tienda a comprar la trompeta, pues no me alcanzó. Entonces el cuate ahí me vio con tal cara de frustración que me dijo, ¿cuánto dinero traes? Entonces ya saco y lo pongo en el aparador. La verdad ya no me acuerdo cuánto era, pero así con moneditas y todo. Y me dice, espérame, saca su lista de precios y dice, mira, espérame, te alcanza para esto. Y sacó una flauta transversal. Y dije, no, pues, de salir con nada a salir con esto, entonces me salí con eso. Y Ok. fue lo mejor que pude haber hecho. Y de ahí luego empecé a tocar el saxofón. Digo, no quiero extenderme mucho. Una vez oí, no sé si has oído hablar a de Pink Floyd, un disco del The Dark Side of the Moon. La primera vez que yo lo oí con mi hermano grande, que en paz descanse, acababa de salir el disco, ¿sí? Él había Ok. ido a una tienda de discos que estaba en Insurgentes que se llamaba Hip 70 y Ujú. el dueño iba en su combi a Laredo a comprar discos cada X tiempo y regresaba con la combi, pero reventando de discos para la tienda, ¿no? Y una vez llegó y acababa de salir calientito Dark Side, lo escuché con mi hermano y empiezo una canción que se llama Us and Them con el solo de sax. Yo dije, ¿what? Yo quiero tocar eso. Y se me metió y a pocos años después empecé a tocar el saxofón tenor y de ahí se me abrió otro universo.
porque yo estudiaba en el conservatorio, estudiaba flauta y clarinete, y entonces, curioso, por algo pasan las cosas, porque la digitación de la flauta es idéntica a la del saxofón, y la boquilla del Ajá. clarinete es muy equivalente, muy equivalente. Entonces, pues como que me dieron los elementos para seguir, ¿no? Y me seguí, y de ahí me encantó el jazz, me apasioné mucho del jazz, y como tú dices, Dexter Gordon me encanta, me gusta muchísimo, nombres grandes, ¿no? Como Miles Davis con Coltrane. Coltrane también lo adoro, me gusta muchísimo. Y Stan Getz. Stan Getz es el que quizá uno de mis favoritos. Y Kenny G también me gustaba mucho por su técnica. Y tuve un grupo, uno de los grupos que tuve tocaba 2 canciones de Kenny G con el sax soprano, con el que es recto. Oye, mi equipo me dijo, oye, Jorge, pero Kenny G no es de los mejores. Le dije, bueno, pero Jorge es famoso y seguramente lo conoce, ¿no? Por supuesto. Mira, Kenny G es muy criticado porque decían que era muy comercial y no sé qué, que esto y que el otro. Pero lo que nadie le puede negar a Kenny G es la técnica que tenía para tocar. Era un genio, tenía una técnica perfecta, perfecta. Y como pocos saxofonistas, como pocos, dominaba perfecto el soprano, el alto y el tenor. Podía hacer lo que quería, bueno, pues puede hacer lo que quiere con los tres, cosa que pocos saxofonistas, con todo respeto, han conseguido eso. Es muy bueno, tiene una técnica tremenda, tremenda. Yo lo vi en vivo, yo lo vi en vivo y dije, wow. Sí, alguna vez. Oye, me imagino que tú eres un experto tocando el sax, ¿o no? Pues antes, te soy honesto, sí estuve a punto de cruzar la raya de hacerme músico profesional, pero ¿Qué así pasó? cruzando, ¿Y qué cruzar pasó? compromisos del trabajo, poner en la balanza qué quiero. Ya te platicaré, yo en esa época yo ya era CEO de Tornel, ¿sí? De Llantas Tornel, y por otro lado recibí la invitación de Alex Lora de tocar con él y quería que hiciera una pequeña gira con el Tri. Entonces, Wow. no puedo, yo qué más quisiera, yo no puedo abandonar esto y irme a tocar para todos lados, ¿no? Y toqué Ajá. con Alex Lora varias veces, como 4 o 5 veces toqué con él, nos llevábamos muy bien, encajábamos perfecto, perfecto, hicimos un couple padrísimo, pero ahí sí fue culpa mía, fue decisión mía que, no creas, luego me despierto en la madrugada diciendo, ¿qué hubiera sido de mí? Si en vez de irme para acá, me hubiera ido para acá como músico, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Fíjate que esa vena artística, muchos, yo creo que la traemos escondida. Yo me acuerdo en la época de Vaselina, ¿no? De Sasha, de toda esa parte. Yo quería estar ahí en el teatro. Y fíjate que nunca me atreví a irme al mundo del teatro, porque dije, no voy a acabar bien si soy artista, mejor me hago empresario. Entonces, por eso me vine de este lado, ¿no? Sí, sí, Oye, qué sí. interesante. Ya no tocará que vaya a Miami, porque hay que hacer un evento allí en Miami. Ya te diré cuál es la idea que traigo del evento que vamos a ir en Miami con gente del IPADE. Por cierto, el día, bueno, luego te paso la información del evento que vamos a hacer acá en Woodlands. Ahora estoy aquí en Buenísimo. Guadalajara. Oye, y también, ¿cómo va el tema? Yo sé que tú haces deporte, ¿no? Pero ¿qué relación tienen normalmente las bicicletas de montaña con el amor? O sea, esa parte no la entiendo, ¿no? Es decir, ¿la bicicleta de montaña te hace que el amor llegue o cómo va el tema Oye, ahí? me tienes que decir quién, de dónde averiguaste. Sí, ¿Pero es verdad o no? es toda la verdad. Te voy a platicar algo que te vas a tocar de la risa. Yo ya estaba divorciado, ¿sí? De primer matrimonio. Y la verdad había una niña en el gym que me encantaba, me encantaba. Y un día me dijo que si yo hacía bici de montaña. Yo le dije, sí, claro, sí, sí. Yo ni bici tenía, ¿sí? Ni bici tenía. Yo dije, no, claro, claro, sí, sí, sí. Oye, pues que vamos a ir el sábado al desierto de los Leones, que no sé qué. ¿Por qué no vienes? Va. Entonces, en esa época, mi hermano Jorge
es quien manejaba la venta de llantas de bicicleta, ¿sí? Fabricábamos llantas también. Y le hablo y le digo, por favor, con tus cuates, sus distribuidores, consígueme una bici de montaña porque tengo que ir este sábado. Y dice, pero ¿qué bici quieres? Hay miles. No sé, no sé, una de montaña. Sí, pero este con cambios y no sé qué. Mira, la que sea, la que sea. No muy cara, porque si no, no, ahorita me van a querer vender un Rolls Royce, ¿no? No muy cara. Ok. Me consiguieron una marca Univega, no sé si te acuerdas de ellas, mexicanas, ¿sí? No sé, me, yo creo que no pagué por ella en aquella época ni $80, yo creo, ¿sí? Y ahí voy con mi bici, pesada, robusta, pero fui a pedalear, ¿no? Ese día muy yo cumplido. Y ya, lo demás es historia, ¿no? Ahí ya empezó el romance, pues después de esa, Un poquito de este, romance, ya, luego ya salimos y hicimos un clic padrísimo y ya empezamos a andar y nos quedamos juntos y ya nos casamos. oye, ¿y para ti qué ha significado la música y el deporte en tu desarrollo como profesional, como empresario, ahora como un experto en temas de inversiones en Estados Unidos? ¿Qué ha significado el deporte y la música en ese desarrollo? Uy, George, yo creo que ha sido un complemento espiritual mío durísimo, durísimo. La verdad, yo no sé qué hubiera hecho yo de chavo y eso si no hubiera tenido la oportunidad yo de ser músico y eso, porque independientemente de la satisfacción que llegó un momento de darme, que ahorita si hay tiempo te platico cosas muy chistosas que me pasaron, era Tenemos tiempo, Carlos. perfecto, ahorita te platico algo curioso. Era una manera de desahogarme, era un desahogo de todas mis cosas que tenía de adolescente, de cuando tenía 18, 20, 22 años, que no sabes ni qué onda ni nada. Realmente para mí fue clave haber tenido la oportunidad de tocar un instrumento y por ahí desahogar toda la emoción que traía, ¿no? Era tremendo. Y el deporte también, el deporte me ayudó muchísimo. Fui muy deportista antes, la verdad, muy deportista. Ahorita lo sigo siendo, pero ya, la verdad, ya no con la misma intensidad. Sí, ya no hago bici. Aquí en Miami es peligrosísimo la bicicleta, muy peligrosa. La gente no te respeta. Yo he oído de accidentes horribles, entonces la verdad prefiero ahorrármelos. Y aparte, como es puro plano, Miami, puro plano, es como aburrido, la verdad. Sí, porque en México es padrísimo. Te vas a la montaña o te vas en ruta a las carreteras y eso, no, hombre, pues cuántas pendientes quieres, columpios, curvas, es padrísimo, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. Oye, ese es un tema importante. ¿cómo no? Oye, ¿hace cuánto que vives en Miami? Desde el 2011. O sea, ya tienes prácticamente 13, 12 años por allá viviendo. Ya. Sí, Oye, fíjate que me gustaría entrar un poco en la parte ya de lo que es Tornel. A lo mejor mucha gente no recuerda la marca Tornel, pero yo desde que una vez vi un video de ustedes precisamente en internet hablando de lo que son las llantas Tornel, me gustaría un poco entrar sobre todo en la historia de cómo empezó esto. Te soy franco, me metí a investigar, no de ahorita, casualmente hicimos un video de la familia Tornel antes de conocerte, ¿no? Pero sí, tengo duda sobre exactamente quiénes son los fundadores, cómo empezó, porque hay muchos nombres, todos se apellidan Tornel. Entonces llega un momento en que me gustaría que nos aclararas a mí y al público realmente quiénes son los que empezaron el negocio, porque según Raúl, ¿no? Que creo que es tu primo, empezaron don Isauro Tornel y don Armando Tornel. No sé si don Armando, ¿cómo está? Platícanos un poco cómo está el tema de la familia y cómo empezó el negocio y quién lo empezó. con todo gusto, George. A ver, espero no hacerlo muy largo porque la verdad es una historia muy bonita. Eh, Primero, Isauro Tornel era mi bisabuelo, papá de Tu Armando. bisabuelo.
bisabuelo. Era el papá de Armando Tornel, mi abuelo, ¿sí? ¿Qué pasó? Según platica mi abuelo, y no creas que platicaba mucho de su papá, ¿eh? No platicaba mucho, pero de lo poco que nos dejó saber es que parece que tenía muchos problemas de salud mi bisabuelo, ¿sí? Entonces estaba imposibilitado de trabajar. Años después, imagínate, muchos, pero considerablemente años después, detectaron que tenía diabetes. Pero imagínate, inicio de siglo, eso pues ni sabían. Me decía mi abuelo, es que hay veces que se me hinchaba tanto la lengua que no podía ni hablar. Imagínate cómo estaban los niveles de insulina que tenían. Claro. Entonces, pero afortunadamente vivió muchos años, ¿no? Pero eso lo imposibilitó a trabajar. Eso obligó a mi abuelo, porque era el hombre de la familia, fueron 9 hermanos, pero él fue el segundo. El primer hombre. La mayor era una mujer hermosísima, adorable por todos, muy adorada. Y él empezó desde que iba en la secundaria a trabajar, ¿sí? Para mantener a la familia, ayudar a sus papás, ¿no? Y él trabajaba, te voy a decir lo que nos platicaba, ¿no? Él trabajaba en un sitio de taxis, ahí muy cerca del centro, ¿sí? Estás hablando de Armando. Armando, sí, de mi abuelo, de mi abuelo. Imagínate, era un chavo que ha de haber tenido 13 años, 14 años, y decía que él tomaba, ya había teléfono, decía, era un sitio de taxis de lujo porque tenía teléfono, la cabina donde llevabas, donde estaba ahí, ya sabes, había un teléfono para la época, ¿no? Pues era así, wow. Y entonces él tomaba las llamadas para, si quien hablaba para los taxis, ¿no? Estoy hablando de los años 20. Mi abuelo nació en 1909. Estoy hablando de los años 20. Y un día platica que el dueño del sitio de taxis era una persona muy amable y que era amigo de su papá, de Isauro. Por eso le dieron trabajo ahí a mi abuelo, ¿sí? Porque eran conocidos y Isauro le dijo si le daba trabajo a su hijo y se lo dio. Para no hacerte el cuento largo, alguien una vez llegó al sitio de taxis donde estaba el dueño y le dieron un balazo al dueño, ¿sí? Está solo mi abuelo, parece, y mi abuelo, imagínate, 13, 14 años, reaccionó, pero rapidísimo, le habló una ambulancia, parece que estuvo allá atendiendo a esta persona, amarrándole, ¿no?, los brazos, no sé dónde le habían dado el balazo. El caso es que llegó la ambulancia por el señor y le salvaron la vida. Y este señor quedó más que agradecido con mi abuelo, ¿no? Que dijo, Armando, me salvaste la vida. Entonces se portó con él de una manera. Mi abuelo siempre habló maravillas de este señor, ¿sí? Maravillas. Y al poco tiempo le dijo, mira, aquí no vas a hacer gran cosa tomando las llamadas para los taxis, ¿no? Yo tengo un negocio de expendio de llantas. Fíjate las consecuencias de la vida, ¿no? Tenía un changarrito, porque en esa época, ya sabes, eran los changarritos esos de locales con las cortinas esas de metal que se enrollan arriba, ya sabes. Claro, claro. Ahí empezó, y ahí mi abuelo empezó a conocer a las gentes que iban a visitar, a los vendedores de las llantas que iban a este expendio a vender llantas, ¿no? Veían cuántas llantas tenían y cuántas les faltaban, y se hizo amigo del que traía del vendedor de Goodyear, ¿sí? Y de ahí salió la idea con él, porque mi abuelo le daba mucha curiosidad a las llantas, que el vendedor este de Goodyear le empezó a platicar que las llantas se hacían en Akron, Ohio, etcétera, y que estaba una planta gigante de Goodyear y que era una planta que abastecía llantas a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi abuelo le dijo, oye, a mí me encantaría ir ahí a aprender llantas, a hacer llantas, pero pues ¿cómo es que este señor le consiguió una invitación a Goodyear para que fuera a aprender a hacer llantas?
Para no hacerte el cuento largo, porque esto nos podemos pasar 3 horas platicando esto, porque realmente fue fascinante, la verdad, todo lo que vivió mi abuelo en esa época. Estuvo 2 años en Akron, ¿sí? Iba y venía, vino como 3, 4 veces, platica mucho de sus viajes, que viajaba a Veracruz, de Veracruz tomaba un barco, hacía escala en Cuba. Cuba de aquella época, imagínate, dice que era una locura, una belleza y una locura de lugar, ¿sí? Y luego el barco ya se seguía a Nueva York y en Nueva York tomaba un tren, ¿no? A Akron. Pues ahí aprendió a hacer llantas, ahí se contactó con gentes que vendían maquinaria usada de llantas, o sea, hizo todo su contacto de todo, traía recetas de fórmulas de hule, distribuidores, todo, y nos platica que la primera planta, así entre comillas, que hizo fue en el garage de la casa de su mamá, imagínate. Ahí empezó a hacer las primeras llantas, dice que hacían 3, 4 llantas a la semana, una cosa así, porque era totalmente artesanal. Para vulcanizarte una llanta necesitas temperatura, presión y tiempo, ¿sí? En aquella época, pues la temperatura era muy difícil darla, ¿no? No tenían calderas, no tenían nada. Entonces, los moldes los cerraban y dice que ponían unas cubetas con carbón, así hirviendo, aquí hirviera el agua con trapos, sacaban los trapos hirviendo y se los ponían a los moldes, ¿sí? Se enfriaban y los iban intercambiando para que se vulcanizara la llanta. Imagínate, se tardara no sé cuánto, 3, 4 horas una llanta. Bueno, así empezó mi abuelo, así empezó. Compró un terreno en Tacuba, hizo la primera fábrica de llantas ahí, empezó a comercializar llantas, etcétera, etcétera. Y llegaron gentes que se llamaban US Royal, que ahora son Uniroyal, que ya son parte del grupo Michelin. Michelin creo que los compró a finales de los 80, una cosa así. Y le compraron la planta y la vendió. Con ese dinero montó otra planta. Esta planta de Tacuba todavía existe, ¿eh? Y ahorita te voy a platicar luego cómo regresó a la familia esa planta. Años después. Ok. Con ese dinero montó otra planta en Mariano Escobedo, que todavía existe. Está sobre Mariano Escobedo, que se llamaba Hulera el Centenario. Y ahí ¿A qué altura estaba eso, eh? está, mi memoria es malísima, está entre Anzures, ayúdame a refrescar mi memoria, con dirección a San Cosme, por Legaria, cerca de llegar a Legaria. Si ubicas, entre ese inter, ahí está. Todavía está, es lo que sé, tengo datos que todavía está ahí. Igual le llegaron otros fabricantes de llantas a comprar, los de Firestone, ¿sí? Pero ahí entonces ya se dio muy astuto mi abuelo, porque dijo, bueno, estuvo muy bien, vendí esa planta, pero por un lado, pues sí, la vendí, pero pues me quedé sin nada, ¿sí? Entonces se vio muy astuto, porque dijo, bueno, voy a vender esta planta, se las vendo a la empresa, pero siempre y cuando yo me quede de presidente ejecutivo en México de Firestone. Y se arreglaron y se quedó. Se quedó de presidente ejecutivo, ¿sí? Y trabajó para ellos años. Cuenta que Pero cuando se asociaron. no se asociaron, les vendió el 100%, ¿sí? Y él se quedó de presidente ejecutivo, o sea, como empleado, vamos a decir, ¿sí? Y él estaba muy contento así, muy contento trabajando así. Cuando Firestone empezó a buscar otra planta para hacer una expansión, mi abuelo les consiguió 2 terrenos, uno en Cibac, ahí cerca de Cuernavaca, y otro en Texcoco. Y es una anécdota que platica mi abuelo, muy curiosa, porque Texcoco dice que era el terreno ideal. Tenía facilidades del gobierno, sí, porque no había nada. Estaban promoviendo industrialización ahí. Y había servicio de agua, desagüe, servicio de electricidad, y había pavimentación para llegar al terreno, todo, ¿sí? Contra el de Cibac, que no tenía muchas cosas.
Y los de Firestone escogieron el de Civac, y mi abuelo les decía, bueno, ¿y por qué escogieron el de Civac si estaba la mesa puesta en el de Texcoco? Y uno de ellos les dijo, sí, pero es que en Texcoco no hay campos de golf. ¿Cómo ves? Claro. Fue el sufrimiento Civac, porque tuvieron que cavar para extraer agua en pozos, y pues todo el subsuelo es piedra volcánica, entonces fue así toda una panacea, ¿no? Pero bueno, ese ya El es otra Cibac está en Morelos, ¿no? Cerca de Cuernavaca. vaca. Es Ah, más, la planta pasa está pegadita a la carretera, bien. pasando Cuernavaca. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Ahí sigue la planta, obviamente. Ahí sigue la planta. Pero en el Inter, en 1951, mi abuelo fundó Compañía Hulera Tornel, ¿sí? Y compró un terreno en Azcapotzalco, muy cerca de la refinería. Okay. Y ahí empezó él a fabricar productos de hule, no llantas. Fabricaba lo que se llama Camelback, que es hule para renovación, es con lo que renuevan las llantas, ¿sí? En las vulcanizadoras. Y eso hacían, ¿sí? Y le iba bien, la verdad. Pero empezó a crecer la familia. Mi abuelo tuvo de su primer matrimonio a mi papá, tuvo un segundo matrimonio que tuvo una hija, ¿sí? Nada Pero más, pues nada más tuvo dos hijos. tuvo O dos sea, hijos, un varón que es tu papá sí. y una hija que es tu tía. O sea, nada más tuvo dos hijos. Ah, Exactamente, exactamente. Y mi papá creció, los hermanos de mi abuelo trabajaban ahí también, en esta empresa ya Tornel, y mi papá empezó mucho a empujar a mi abuelo que empezaran a hacer llantas de camión, porque el mercado era tremendo, ¿no? En los 60s, en Hulera Tornel ya fabricaban, seguían haciendo el hule para renovar, que te digo, el Camelback, y ya fabricaban cámaras, inner tubes. Los que andan en bici ahora saben de las cámaras, porque ahora ya no usan cámaras ni pasajeros, camionetas, camiones, ya traen la cámara integrada, vamos a decir así, la llanta. Pero esa tecnología no la había en esa época. En los 60s y 70s, un poquito más, todavía todas las llantas, o la mayoría de pasajeros, camión, etcétera, tractor, usaban cámaras. Y ahí las fabricaban, ¿sí? Y llantas para bicicleta. Entonces, para no hacerte el cuento largo, convencieron a mi abuelo y me dijo. pero esta empresa seguía trabajando en paralelo cuando tu abuelo era director de la otra empresa. Sí, sí, porque no había conflicto de intereses. Firestone no fabricaba cámaras. Ok. Pero cuando mi abuelo toma la decisión de, ok, voy a empezar a fabricar llantas para camión, ahí sí dijo, aquí va a haber un conflicto de intereses. Entonces renunció a Firestone, ¿sí? Y eso fue en 1972, cuando se fabricó la primera llanta para camión Tornel. Ese fue así, La 1122, por ahí escuché. la 1122. Ya. Ok. Oye, te voy a entrevistar yo a ti. Esa vez más tú que Ok. exactamente. La 1122, la llanta estrella, en esa época era pues la llanta de mayor demanda de consumo de camiones, principalmente de carga, que se usaban esa medida, ¿no? Oye, los de la Ruta 100 utilizaban esas llantas también. Lo de la ruta 100, creo que la de la ruta 100 era la 1120. O sea, La famosa Ruta 100, ¿no? ¿Quién no de esa época se acuerda de la famosa Ruta 100 ahí? Impresionante. Muchas anécdotas de esa ruta, ¿no? no, hombre, sí, sí, divertidísimo, cuando salías de la escuela e ibas, como decía un amigo mío, que iba de aguilita porque ya no cabías adentro, entonces ibas agarrado de la puerta y ahí colgando, y ahí vas, Claro, claro, claro. ahí vas, ¿no? Sí, sí, Oye, sí, entonces en el 72 empiezan a hacer ya llantas para autobús, tractocamión, te separan de los más bien, renuncia con el tema americano
Y ahí empieza el crecimiento de la compañía. La compañía, ¿sí? Ahí empieza a crecer porque en ese momento, un año antes, una cosa así, obviamente compraron un terreno que estaba a 2 cuadras de la planta original, ¿sí? Donde se hizo la planta número 2, que así se llama todavía, y ahí se hizo toda la instalación para las llantas de camión, ¿sí? Ahí llegó la maquinaria y todo, le echaron a andar y todo. Y Pero ¿cómo estuvo el tema de la familia? Que creo que es muy importante, Carlos, ¿no? Porque estaba tu abuelo, ¿no? ¿Tu abuelo cuántos hijos tuvo? mi abuelo tuvo 2 hijos, ¿sí? Un hombre y una mujer. Ok. Y luego de ahí, pero ¿quiénes eran los socios de la empresa? Los socios de la empresa, mira, la cuestión es un poco misterioso porque nunca comentaron bien. Te voy a decir lo que yo logré y yo llegar a una deducción de qué pasó. Según sé, cuando fundaron Tornel, ¿sí? Mi abuelo invitó a todos sus hermanos y hermanas, ¿sí? Según sé, ¿sí? Obviamente mi abuelo tenía la participación mayor, obviamente, ¿sí? Pasó el tiempo y parece que todas sus hermanas, pasó el tiempo, etcétera, terminaron vendiendo las acciones, ¿sí? Eh, y quedaron nada más de accionistas mi abuelo, mi papá y 2 hermanos de mi abuelo, ¿sí? Salvador y Raúl, tíos abuelos míos, ¿sí? Y se quedó esa organización así. Pasaron los años, mi tío Salvador, obviamente se casó, tuvo hijos, tuvo 5 hijos, 3 hombres, 2 mujeres, y mi tío Raúl tuvo un hijo, que es el Raúl que viste tú en el video, que no sabes cómo canta. Me Los dijiste. grupos que yo andaba de rock, siempre andábamos él y yo juntos. Pero bueno, es otro tema, es otro tema. Pero entonces Raúl es tu primo. Es mi tío. Nada Sí. más que nació un poquito tarde, me lleva menos de 2 años. ¿Sí? Él Y es él, el que habla en el video que sale de la familia Tornel. también, Ok, 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 ya entendí. uno de los Raúles, porque hay muchos Raúles Tornel, pero ese es uno de los Raúles. Entonces, los tíos, más bien los hermanos de tu abuelo, te quedaron con un porcentaje. Sobre todo lo que quiero yo mostrarle a la gente es cómo las necesidades de la familia van cambiando conforme pasa el tiempo y la compañía va cambiando y va a llegar un momento en que la compañía no va a dar para toda la familia porque la familia crece en forma geométrica exponencial, ¿no? Así es. Entonces, viene la familia, los hermanos de tu abuelo, se va pulverizando la sociedad, y en qué momento, de alguna forma, ¿tú llegaste a ser socio de la empresa? Sí, sí llega a ser muchos, muchos años después. Ahorita te voy a platicar por qué. Bueno, continúa entonces. Oh, sí, tienes toda la razón. Y eso tú has dicho algo que es así como escrito en piedra, ¿sí? En empresas familiares. Las necesidades que se ven la primera y segunda generación son unas, pero cuando llega la tercera, ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En cuestión de nosotros, yo te puedo decir que fue un privilegio. Primero, la disciplina de mi abuelo. Mi abuelo tenía un carácter fuertísimo, fuertísimo. A él lo respetaban todos, pero el mismo carácter fuerte, él era brillante, brillante en sus decisiones, en su visión, y siempre tuvo el tacto de darle lugar a todos, el respeto a todos. Yo te puedo decir que en la familia Tornel, hasta el último día en que la vendimos, nunca hubo un problema familiar porque alguien se metía en el área de otro o porque alguien quería tomar cosas que le pertenecían al otro. Eso nunca lo vivimos y eso yo creo que se lo debemos a la disciplina de mi abuelo que nos educó así, no nada más a su
a su generación directa, que fui yo y mi hermano, ¿sí? Sino también a sus sobrinos. Ok. Pudo haber muchas diferencias. Todos teníamos diferencias con mi abuelo como seres humanos, pero todos lo respetábamos. Nunca hubo un sobresalto, no. Siempre hubo en Tornel un respeto total entre todos. Ok. Yo creo que eso fue parte del éxito. Pero tienes razón, y mucha gente decía, inclusive mi abuelo decía, es que yo no sé, dice, las empresas familiares es una maldición cuando entra la tercera generación. Así decía. No, de seguro tú has oído eso. Y yo le decía, sí, abuelo, tienes toda la razón, pero ¿por qué no es maldición aquí? Tú estás hablando, tienes razón, porque tu amigo, no voy a decir nombres, obviamente, que es una empresa familiar, sí, los hijos son esto, o los nietos andan viajando por todo el mundo y no quieren trabajar y nomás quieren sacar dinero de la empresa, etcétera. Pues sí, pero es que así los educaron, tú no nos educaste así. ¿Cuál fue el éxito precisamente del abuelo para que hubiera ese respeto y claridad en la diferencia de ser empleado, ser familia y ser socio de la empresa? ¿Cuál crees que haya sido la clave? Muy buena pregunta. Yo creo que la clave de él fue que encontró una oportunidad tremenda en México en fabricar llantas, ¿sí? Sabía de sus limitantes de estudio, inclusive eso él lo manifestaba, ¿no? Él decía, pues que él de cierta manera sentía un poco de frustración porque él siempre hubiera querido haber hecho una licenciatura, ¿no? Que lo hubiera hecho con la mano en la cintura, era muy inteligente, pero no tenía tiempo, no tenía tiempo, lo absorbía el trabajo. Entonces yo creo que es todo ese tipo de circunstancias que él vivió en la pobreza. Su familia no tenía dinero, George. No tenían, no, vivían muy ahorcados vivían, sin nada de lujos. Entonces yo creo que todo eso lo formó y afortunadamente yo creo que lo valioso que él tuvo es que él nunca olvidó su pasado, ¿sí? Él no fue de que eso era antes, ahora yo soy esta persona y hubiera empezado en un plan arrogante o etc. No, nunca. Siempre fue súper discreto, ¿sí? Y Muy sabes reservado. qué creo, sabes que creo que también fue un tema angular en su desarrollo, el haber traído la cultura de Estados Unidos respecto al tema del gobierno corporativo, el respeto a las reglas, porque toda esa etapa que vivió como joven en Estados Unidos, trabajando allá, viajando como viajó, eso le dio una visión global que muchos empresarios mexicanos no la tienen porque están aquí en México todo el tiempo. ¿No? Hay varios ejemplos de empresarios que han tenido la oportunidad de estar haciendo negocios con extranjeros y en general el tema del gobierno corporativo, el respeto a la posición, se respeta mucho más en el tipo de cultura, ¿no? Yo creo que también eso le sirvió mucho a don Armando, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que le sirvió también porque él tuvo, pues se juntaron muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo no te puedo hablar más de un tío mío o de otro. Todos mis tíos, no abuelos, porque ya no me tocó. Por ejemplo, el hermano de mi abuelo Salvador, ya no lo conocí, creo que falleció antes que yo naciera. Su otro hermano Raúl, pues ya era una persona mayor y ya cuando yo entré a trabajar, él ya casi ya estaba retirado, ¿sí? Te voy a hablar de mis tíos, primos, hermanos de mi papá, ¿sí? Hijos de Salvador principalmente, que eran más o menos de la generación. Mi abuelo tuvo una suerte en que esos muchachos, como él decía, ¿sí? Esos muchachos, pues heredaron las acciones de su papá, ¿sí? Y te puedo decir que eran los tres brillantes. Ni uno fue una carga. Eso hubiera sido otro, o eso hubiera marcado una diferencia del rumbo de Cornell. ¿Eh? Si estos tíos míos hubieran sido vividores, flojos, irresponsables, etcétera, etcétera,
Tornel, quién sabe qué hubiera pasado. Digo, a lo mejor mi abuelo hubiera habido tener que quitarlos y poner otras gentes y hubiera seguido adelante, ¿no? Pero lo que sí fue clave también para él fue que mi papá, y no es porque era mi papá, la verdad mi papá fue clave en el crecimiento de la empresa. Te voy a dar 2 datos nada más. Mi papá fue el que más presionó en 1900, a inicios de los 70 para hacer la llanta de camión. Obviamente sus primos, ¿sí? Salvador y Raúl estaban con ellos, ¿no? Por supuesto. Después, no sé si tú te acuerdas, a finales de los 70 empezaron a entrar a México las llantas Dunlop, radiales de pasajeros. Sí. Las trajo mi papá, bueno, Tornel, las trajo Tornel. Y en una de esas, mi papá, con sus primos, tomaron la decisión de empezar a fabricar la llanta. Porque cuando empezaron las devaluaciones de López Portillo y eso, era un problema conseguir los dólares, ¿te acuerdas? Era un problemón. Entonces empezaron a tener, no podían traer llantas, pues. Las Ya. llantas venían de Europa y eso. Oye, pero entonces, continuando con el tema de la familia, digamos, se fue bajando la propiedad de la familia, a los primos y a todo eso. ¿En qué momento llega la decisión de vender? Porque en los 90 viene toda la globalización. Según yo, había cerca de 5 empresas que controlaban prácticamente todo el mercado. ¿Por qué si todo iba tan bien en una familia que tenía respeto por el trabajo, unión, tenían claro lo que hacía cada quien, tenían un mercado muy bueno? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar la decisión de vender? ¿Tu abuelo don Armando todavía seguía vivo cuando se vendió Tornel? Él la vendió. Él la vendió. Con lágrimas en los ojos, le entregó las acciones al comprador. Hoy me estás diciendo algo súper fuerte. Pero, Este, Mira, híjole, quisiera estoy tocando decir un fibra, estoy poquito más tocando. de cosas antes de llegar a eso. Mira, A ver, rapidísimo. Te prometo que no me no, vamos bien, está perfecto. empiezan a venir cosas a la cabeza y eso. Mira, hubo 5, de que yo me acuerde, y a lo mejor mis tíos han de saber más, hubo cinco cosas muy importantes que pasaron en Tornel. 1972, el inicio de llantas de camión. Fue un parteaguas de lo que era Tornel, una fábrica escondida fabricando cámaras, llantitas para bicicleta, a entrar al verdadero mercado de transporte, ¿sí? O sea, de ser una cosita así a tener un universo así de oportunidades. 1982, fabricaron la llanta radial para pasajeros, ¿sí? Igual, seguir compitiendo. 1988, hubo un conflicto sindical entre la Modelo, Ford y Tornel. En las tres, gentes, no voy a decir nombres ni nada, agitadores especiales, sembraron obreros revolucionarios y estuvo al borde Tornel de cerrar. Si no hubiera sido por las finanzas tan sanas que tenía la empresa, ¿sí? Y un inventario considerable de llantas, ¿sí? Tornel hubiera quebrado, porque pararon las plantas. Mira, cuando terminó el movimiento, encontramos hasta bombas Molotov escondidas en el techo de una de las plantas. Sí, ya sabes, unos frascos con gasolina dentro y un trapo, pedazos de estopa ahí o de franela. Luego, 1994, murió mi papá, ¿sí? Murió a los 63 años. Ahorita voy a regresar a ese tema, ahorita, porque eso fue otro parteaguas. Y 1999 fue otro parteaguas para Tornel, cuando firmamos la alianza con Michelin para fabricarles llantas. Ahí Tornel
se consolidó como una empresa de las grandes ligas, porque ya no es nada más que hacíamos las llantas para nosotros, estábamos fabricando llantas al fabricante número 1 de volumen y calidad, universalmente hablando, que es Michelin. Y aparte, tuvimos el reconocimiento de Michelin de ser la única fábrica externa del grupo donde acreditaron, imagínate cómo vieron el nivel de calidad de los procesos, acreditaron que una línea de llantas especiales salieran con marca Michelin, cosa inaudita que nunca había pasado. Ok. Entonces, pasaron esas cosas. Ahora, tú me preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué vendieron? ¿Qué sucedió? Pasaron dos cosas. Primero, había un poco de incertidumbre de cómo iban a quedar las cosas accionariamente hablando en el futuro, pero hubo algo que pesó más todavía. La llanta no radial de camión que exitosamente hizo crecer a Tornel desde 1972 iba de salida en el mercado. Michelin, a finales de los 90, desde los 90, George, le metió un dineral a México para radializar a los camiones, ¿sí? Y lo lograron. Entonces, las ventas de llanta diagonal nuestra, pues obviamente se empezó a ir en picada. Hay todavía muchas carreteras, muchos lugares muy baldíos, vamos a decirle así, donde la llanta radial todavía no puede rodar, no hay manera. Entonces ahí sí usan todavía la llanta diagonal, pero ya no tanto. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitábamos dar el brinco, necesitamos empezar a fabricar llanta radial de camión. Lo primero que hicimos para tomar decisión rápido fue conseguir en China que nos fabricaran llanta de camión con nuestra marca. Y sí, funcionaba de cierta manera, que eran un poco informales. Se comprometían a darte X número de llantas, pero si le hablaba a alguien y les daba X monto más, quitaban los moldes y subían los de otro. No tenían palabra estos cuates. Pero ¿qué pasó? A ver, espero no estar muy dando mucha explicación, pero... Había incertidumbre en el mercado, las llantas iban de salida, ¿no? Tu papá falleció y eso debe haber sido un duro golpe para tu abuelo, porque pues era... Eso quisiera platicarte eso y más que nada por los temas de empresa familiar. Me encantaría luego regresar a ese tema en específico y del movimiento sindical, si me lo permites. Fuérame que hablemos de esas dos cosas. Fueron clave. Hicimos estudios, teníamos el terreno, teníamos las instalaciones donde instalar la maquinaria para hacer la llanta de camión radial. George, por más estudios económicos que vimos, de cuánto tenía que ser el lote económico para que se justificara la inversión, era una inversión tetramultimillonaria. Casi nada, no voy a decir nada, casi nada de la maquinaria que tenía Tornel en ese momento servía para hacer la llanta de camión. Todo lo que usábamos para hacer llanta radial de pasajeros y camioneta, para camión no servía. Era una tecnología, era una empresa nueva. Entonces, los lotes económicos que vimos que teníamos que fabricar eran casi del tamaño del consumo de la llanta radial en todo México. O sea, ¿cuándo íbamos a vender eso? ¿Cuándo? Entonces dijimos, estamos en cuenta regresiva si no tenemos la llanta radial. Podemos quedarnos así en manos de los chinos, que si nos va bien nos entregan las llantas al mes y si nos va mal no nos entregan nada o nos entregan menos. Entonces es un problemón desabastecer el mercado, porque el mercado de llantas como todo es peleadísimo. Te habla un distribuidor y te pide llantas, si no las tienes no te espera, cuelga y le habla al otro y
y se las vende el otro, el competidor, ¿no? Entonces es muy peleado el mercado. Pues tomamos la decisión de vender por esa situación principalmente. No veíamos salida, no veíamos salida sin la llanta radial de camión. Los que te compraron, ¿por qué te compraron? Porque si al final el negocio, con el tipo de producto que tenían, que iba a la baja, la inversión que tenían que hacer era multimillonaria y el punto de equilibrio era demasiado grande para que fuera rentable. Entonces, al final, lo que realmente compraron la gente de India, ¿no? ¿Qué compraron? Compraron canal de distribución, compraron marca, compraron confianza. ¿Qué compraron? Porque tecnología, por lo que me acabas de platicar, no existía para ese tipo de llanta. Compraron muchas cosas, muchas. Tecnología, exactamente, llanta radial de camión, no. Otra tecnología, sí. Sí, ese es otro tema también. Te voy a decir que ganaron. Coincidió que estos cuates, JK Tire, de la India, ya llevaban un poquito tiempo incursionando en Estados Unidos, que curiosamente un representante que pusieron de ventas está en Miami, ¿sí? En esas épocas. Y estaban incursionando. Entonces, les cayó como anillo al dedo Tornel por el NAFTA, primero, y por el transporte. No es lo mismo traer contenedores de llantas desde Asia ¿No? a traer contenedores de llantas de México. El volumen de carga ahí pega muchísimo, obviamente. Claro, y aparte, tengo entendido que las llantas que venían de Asia a Estados Unidos pagaban aranceles. De México con el NAFTA pasaban en cero aranceles. Okay. Eso consiguieron. Y muy fácil. Hicieron una logística de producción donde dejaron, a excepción de la llanta radial, que es así, la centralizaron todavía en Asia, esa sí la traen de Asia, pero todo lo demás llantas que se usan en todo el continente americano, vamos a decir, se quedó en Tornel. ¿Sí? Y es una pregunta, y la pregunta es, yo sé que siempre a toro pasado es complicado, pero eso, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por falta de capital? Digo, tu abuelo debe haber estado cansado ya de tantos años de trabajar y a lo mejor dijo, haga un cash out y háganse bolas, ¿no? ¿O qué pasó? Sí, sí. Pasaron muchas cosas de esas y la verdad, era una inversión tremenda, Okay. tremenda, viendo la competencia tan feroz que ya había de llantas, era un riesgo altísimo, altísimo. Okay. Porque si tú me preguntas ahorita, yo en lo personal, Carlos, si yo en lo personal estoy arrepentido que vendieron, que vendimos, no, Okay. estoy arrepentido. Fue la mejor decisión. Okay. La más sana porque la competencia era muy fuerte y Tornel era grande, pero no tan grande para competir con un Goodyear, con un Michelin, con un Firestone. Nosotros éramos una empresa local y ellos son empresas multinacionales, ¿no? Y yo creo que tu abuelo hasta el último día tuvo esa visión de saber cuándo salirse del negocio, ¿no? Y retomando un tema que me pediste que lo viéramos, desde el punto de vista familiar, el que tu primogénito no esté y tú sigas como fundador vivo, ¿cómo lo vivió tu abuelo? ¿Cómo lo viviste tú? Si no lo puedes platicar. ¿Cómo afecta eso a una empresa familiar? Porque hay un tema familiar, pero también hay un tema operativo, ¿no? Me imagino que tu papá era, no sé si el director general, qué puesto tendrá. ¿Qué pasó en ese proceso? Mira, Había un plan de sucesión definido, Carlos. Habían trabajado en un plan de sucesión, en un tema de blindaje patrimonial para la empresa. Tú sabes que tú allá, yo acá, nos dedicamos a este tema. O sea, ¿cómo visualizó tu abuelo el pase de las generaciones, el tema del blindaje? Hoy hablamos de un protocolo familiar. No sé si había un protocolo familiar por escrito en tu familia. A lo mejor era la voz de tu abuelo y nada más,
pero todo ese tema de acciones, blindaje, ¿cómo lo manejaron y qué pasó con tu papá? Mira, te voy contestando poco a poco. Ahorita me vino a la mente. ¿Te acuerdas de los Bolio en el IPAD? Y claro, profesores ampliamente conocidos. Platicando con ellos, salió el tema de gobierno corporativo. Palabra, término que yo en mi vida había oído, ¿eh? En mi vida. Luego lo empecé a ver y dije, bueno, sí es eso, ok. Nosotros preparamos un borrador de gobierno corporativo para Tornel y lo platiqué con mi abuelo. Y mi abuelo muy astutamente me dijo, hijo, ¿para qué quieres esto si todo esto ya lo hacemos? Y sí, sí lo hacíamos de ciertas formas, en ciertas cosas, en otras no. Y en otras sí difería mucho de él. Ahora, pero eso si quieres lo hablamos después, porque eso es clave, es un mensaje muy importante para las empresas familiares. Pero mira, ¿qué pasó? Como bien dices, mi abuelo era el presidente ejecutivo y mi papá era el director general. Y así trabajaron por años, desde los 70 o no sé desde cuándo, ¿sí? Así la empresa fue creciendo y mi abuelo presidente ejecutivo, mi papá director general y mis tíos directores de ciertas áreas, ¿no? Cada vez que había un evento o había una situación o algo, le preguntaban a mi abuelo, ¿no? Oye, don Armando, el día de mañana, ¿qué va a pasar con la empresa? No, 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 tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada, aquí está mi hijo. Mi hijo se va a quedar en mi lugar y mi hijo se va a quedar en su lugar. Ya, Wow. él lo dijo, lo gritó a los cuatro vientos, cada vez que le preguntaban, lo decía y ya todo el mundo sabía, ¿no? Mi papá, que era el director general, su único hijo, era el sucesor, ¿no? Pero George, la vida nos jugó horrible a todos, horrible. En, a finales del 93, mi papá empezó con una tos horrible, horrible. Y no se le quitaba, y no se le quitaba. Entonces fue a ver al otorrino, fue con mi hermano. El otorrino es muy amigo de él. Lo revisó el otorrino y le dijo, Armando, esto no me gusta. Vas mañana, es más. De ahí él le habló al otro doctor, le pidió que lo revisara al día siguiente, mi papá, un especialista, ¿no? Ya, fue al otro día. Mira, para no hacerte la historia larga, le detectaron un cáncer en la tráquea y en los pulmones, Oh, muy avanzado, un cáncer de esos silenciosos, hasta que lo tenía ya súper desarrollado fue cuando se le manifestó con una tos, porque antes de eso mi papá no sentía nada, nada. Esto fue alrededor de octubre más o menos del 93, en enero del 94 falleció mi papá. se lo llevó en pocos meses. Mi papá tenía 63 años. 6'3" o 7'3". 6'3". Ah, 6'3". 6'3". ¿Y tu abuelo qué edad tenía? Mi abuelo tenía 80 y tantos. 80 y tantos. ¿Sí? Oye, esto fue en el 90, ¿y qué dijiste? 4. Oye, ¿a qué edad murió tu abuelo? Porque la empresa se vendió en el 2008. ¿Qué edad tenía tu abuelo en el 2008? 98 años. ¡Wow! Ya andaba, ya andaba. ¡Wow! O sea, fundó la empresa a los 98 años de edad. Sí. Ahorita te platico un poco más de eso, pero ¿Y mira, a qué edad murió tu abuelo? a los 100. ¡Wow! 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 ¡Qué fuerte! Le digo Vendió a mi su hermano y el Raúl, mi primo, le digo, ojalá y hayamos heredado ese hueso duro, ¿eh? Ojalá, ojalá. qué cosas. Oye, pero eso le debe haber afectado muchísimo a tu abuelo. Mira, ¿Qué pensó? ¿Qué mi dijo? papá, mira, yo te digo, mi hermano Jorge y yo éramos, bueno, no quiero salir mucho del tema, si quieres lo hablamos más de esto. Mi hermano Jorge y yo siempre fuimos muy apegados a mi papá, muy, muy apegados. Mis papás se divorciaron de niños, nos quedamos con mi papá, mi mamá se fue, entonces nos quedamos con él y siempre vio por nosotros, ¿sí? Y te voy a platicar algo curioso.
él me entrenó desde chavo. Perdón que me desvíe del tema, si no, tú dime y me vuelva, porque no quiero empezar a Más ver bien, más bien. por todos lados y no concluir nada, ¿no? Si quieres, luego hablamos de eso, ahorita que hablemos de la sucesión. Eh, te estaba diciendo ok, fue un golpe Te pegó horrible. muy duro a tu abuelo todo este tema. Tú fuiste entrenado por tu papá. Entonces, de alguna forma había como una línea de sucesión, pero se muere tu papá. ¿Y qué pensó tu abuelo? ¿Qué acciones tomó ante la falta del líder que se iba a quedar con la empresa? Mira, mi papá fue muy querido por muchos y no tanto por otros, porque tenía un temperamento muy diferente al de mi abuelo, pero pensaba un poco diferente. Mi papá era un poquito más expansión, más crecimiento, ¿sí? Mi abuelo, yo lo entiendo ya a su edad, pues él ya no tenía necesidad, él ya tenía su situación económica más que resuelta, o sea, ¿para qué más problemas, no? Entonces, creció más porque mi papá estaba y sus sobrinos, ¿no? Atrás de él, ¿no? Pero si no, no. Entonces, ¿qué pasa? Fallece mi papá pues es el que manejaba toda la estrategia de la empresa, si él llevaba la operación de la empresa, ¿no? Entonces, mi abuelo muy astutamente empezó pues a pensar quién, no nos dijo nada, pero nos dábamos cuenta, ¿no? Hasta que más o menos como a las 2, 3 semanas que falleció mi papá, nos reunió a todos, ¿no? A todos los torneles. Mira, palabras más, palabras menos, habló obviamente de mi papá y dijo que no quería hacer él por este momento, me dijo, en este momento no quiero hacer ningún cambio, no quiero hacer nada. Y para que las cosas queden como quiero que queden hasta que yo decida cuándo, les digo que a partir del día de hoy yo soy el presidente ejecutivo y soy el director general de la empresa. Como diciendo, no me hagan olas, ¿no? O sea, no ¿Ok? me hagan olas, ¿no? Pues obviamente todo el mundo estaba choqueado por mi papá, olvídate, pues no, pues, todo el mundo se cuadró y por supuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo así la empresa? Estuvo 2 años. ¿Ok? ¿Y qué decisiones tomó después de 2 años tu abuelo? Esto no lo sabe la familia. Un día me habla la asistente de mi abuelo, que ese es otro tema. Es una mujer hermosa que fue la asistente de mi abuelo por casi 40 años, Maru Vázquez. Lindísima mujer. Siempre vio por las espaldas de mi abuelo. Uy. Y un día me habla y me dice, oye, este sábado tu abuelo quiere comer contigo. Ah, ok. Que van a ir a tal lugar. Ah, ok. Sí, Maru, ¿cómo no? ¿Y quién más va? No, nada más tú. ¿What? Ups, dije, ¿y ahora qué habré hecho? ¿Ahora qué habré hecho, no? ¿Qué hablar conmigo así, no? Porque nunca. Y entonces, pues ya, fui ahí a comer con él. Había muchas cosas que nos identificaban a mi abuelo y a mí, muchas, ¿no? Una de las cosas que nos identificaba mucho es que los dos éramos eh, amantes de la maquinaria, de la industria aulera. Se las sabía todas. Y yo aprendí mucho por él y mi papá, ¿no? Entonces hablábamos de este tipo de máquina, o que hoy, que el nuevo sistema de esto, y que para aular la cuerda con esto, y que la corta. Entonces, era padrísimo hablar con él de esas cosas, ¿no? Bueno, platicamos mil cosas y de repente me dice, mira, hijo, yo no soy eterno, no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero yo ya tomé la decisión que quiero, en ausencia de tu papá, que tú te quedes en mi lugar. Wow. Oh, my God. No, pues se me fue la sangre al piso. ¿Qué año fue eso?
en el 96, inicios del 96. Okay. Y dijo, yo ahorita llevo los dos hats, las dos cachuchas, y obviamente siento que el barco hay veces que no se mueve como yo quisiera, me dijo. Tornel ya era muy grande, George, muy grande ya en esa época. Entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? Se me fue el habla, no podía hablar, de verdad, no podía hablar, me temblaba todo, estaba muy agradecido con él y pues yo por un lado no sabía por qué me había escogido a mí, ¿no? La verdad. Uh-huh. Había, por ejemplo, yo veo mis tíos, pues más grandes que yo, más años que yo en la empresa, gente muy capaz y pues él prefirió a alguien de su descendencia, ¿no? Esa fue su respuesta. Tomaste el rol de director general de la compañía. Entonces me dijo, vete preparando, yo te voy a decir cuándo doy el aviso. Y obviamente pues, no les va a gustar, pero ni modo, pero vete preparando. Ok, pues le dije, oye, abuelo, yo en esa época, yo estaba en las plantas, ¿sí? Yo era el subdirector de operaciones de las plantas. Mi tío Raúl, una persona que adoro y no sabes cómo me ayudó, cómo me apoyó toda mi juventud para estudiar y luego los primeros años en Tornel, era el director de operaciones, ¿sí? Persona que yo estoy eternamente agradecido voy a estar con él, ¿sí? Entonces, yo era ingeniero, soy ingeniero electrónico, conocía maquinaria, conocía sistemas, conocía todo. Tomé diplomados de costos, porque no tenía ni idea. Tomé diplomados de finanzas, quise meterme algo al área administrativa de gusto. Pero yo le decía, abuelo, yo no creo tener mucho problema en la parte operativa, he estado todo el tiempo ahí. Pero sí tienes que apoyarme en la parte administrativa, porque independientemente de que nunca he estado, yo nunca me he metido, porque son áreas que no me corresponden. Y nosotros, te digo, nos respetábamos las áreas tremendo. Entonces, no, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Mira, para empezar, habrías de irte al IPADE. Y de ahí salió el IPADE. Mi papá hizo el IPADE por eso. Mi papá Ok. hizo el IPADE en los 80, el AD2, ¿sí? Por eso mi abuelo lo tenía en mente. Y fui al IPADE y bueno, ya, ¿no? Y ya me nombró director. Obviamente hubo desacuerdos muy entendibles todo entre la familia. Las cosas se asentaron y seguimos adelante, ¿no? Ya, ya. Y todo el tema accionario, ¿cómo lo fueron manejando? O sea, ¿era una plática abierta, o era un tema que nada más manejaba tu abuelo? ¿Hacían reuniones realmente, asamblea de accionistas reales? ¿Había un consejo de administración o cómo lo manejaban, Carlos? ¿Sí? Mira, el tema accionario estaba muy abierto y como eran las acciones estaban entre nosotros. Tú me preguntaste hace rato si algún día fui socio. Sí, yo heredé acciones de mi papá cuando murió, por eso llegué a ser socio, ¿sí? Unas, no tenía muchas, pero nos las repartimos entre mis hermanos y yo. Claro. Estaba más que claro qué porcentaje tenía quién y cada quien, ¿sí? Y eso estaba en la mesa, no era nada oculto, no era un tabú, no era nada, ahí estaba. Lo valioso que tenía Tornel también, que por eso quisiera regresar al movimiento sindical, Uh-huh. es que desde ahí, desde ese movimiento, la dinámica de la familia como grupo se unió, se fortaleció y se hizo realmente un consejo directivo, un board. Sí Uh-huh. había un board y sí hacíamos funciones. Se analizaban estrategias, se analizaban riesgos, se analizaban resultados, se analizaba lo que tú quieras, se veía ahí. Y ahí mismo se tomaban decisiones. Ok. Mi abuelo decía algo muy curioso en señal de las llanteras competidores en México querían tomar una decisión que sobrepasaba a ellos y tenían que pedir permiso
a los headquarters, ¿no? En donde esté el... Entonces mi abuelo decía, aquí no tenemos que pedir permiso a nadie, aquí se decide aquí ahorita, y si vemos que es viable, lo tomamos ahorita la decisión y se acabó. Pues sí, esa es Es una gran ventaja de una empresa familiar, ¿no? una de las ventajas. Entonces, Oye, el board funcionaba de una manera extraordinaria. Pero mira, ¿qué pasó en 1988? Perdón que insista ahí. A nosotros nos sembraron una persona que entró como obrero. Siempre había contrataciones en Tornel por el nivel de ausentismo, por el nivel de gentes que dejaban de ir y porque la planta estaba crece y crece y crece. Si quieres, ahorita te platico algo de qué pasó con Michelin, que eso también fue un parteaguas. Y entonces, en una de esas, por contrato, perdón, se me olvidó decir algo, nosotros teníamos un contrato ley de la industria olera muy leonino, desde los años 40, imagínate. wow. Horrible, horrible el contrato. Entonces, ahí una de las cláusulas decía que el sindicato era el único que podía contratar personal para el trabajo sindicalizado, sí, para obreros. Entonces, si ellos contrataban, ¿no? Nosotros le decíamos al sindicato, oye, necesitamos contratar 10 gentes, 15 gentes, etcétera. Ah, sí, sí, ellos traían, ¿no? Pues en una de esas se coló un cuate y una vez que estuvo adentro de la planta empezó a hacer proselitismo entre los obreros. A tal grado que cuando nos enteramos, pasaron varias cosas, ¿sí? Te estoy dando así. Cuando nos enteramos, ya habían citado a los obreros en un auditorio un domingo con unos asesores de esos agitadores especiales y les lavaron el cerebro a los obreros. Dijeron, nosotros vamos a tumbar a Tornel y vamos a hacer una cooperativa. Si no se puede de las 4 plantas, vamos a hacer una cooperativa de la planta número 1 que fabricaba llantas y cámaras de bicicleta. Entonces, los obreros felices, imagínate. Entonces, ahí empezó una revuelta horrible. La verdad no es por nada. Mi abuelo, mi papá, moviendo cosas por fuera, ¿sí? Claro. Para pedir ayuda, conseguir. Pero realmente los que nos jugamos el pellejo adentro fuimos las gentes de las plantas. Ujú. Justamente mi tío Raúl, wow, fuera de serie. Yo creo que él fue clave para que este movimiento se terminara. Yo estuve con él todo el tiempo. Yo tuve la ventaja que muchos obreros me conocían de niño. Ok. Tenía a mi papá, porque me invitaban a jugar béisbol los obreros y mi papá, yo, what? Ve, yo no entendí esa edad. Luego lo valoré. Claro. Sí, por ese tipo de relaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hablar con los obreros poco a poco a convencerlos de que esto era un engaño y los hacíamos entender. Entonces, muchos nos convencimos, otros no, porque la tirada de estos agitadores es que la Secretaría del Trabajo validara que se hiciera un recuento para quitar a la CTM, que era nuestra filial, y entrar a este otro, ¿sí? Mm. Pero en todo esto, imagínate las plantas paradas, los obreros saboteaban las llantas, aventaban el hule, hacían fogatas adentro, hacían paros para gritar consignas contra el sindicato, llegaban tarde, provocaban a todos. ¿Qué es lo que querían? Querían que la empresa corriera a uno, para que fuera la gota que derramó el vaso. O sea, era como prender la mecha para agarrar eso de pretexto y hacer paros y hacer huelga y veto a saber. Nunca, nunca lo hicimos. Ok. Y mira que sabotearon maquinaria, ¿sí? Quemaron no sé cuántas toneladas de hule. Perdimos una cantidad de producción tremenda. Y los obreros, por un lado, decían, no, afortunadamente,
terminó bien el conflicto después de año y medio, pero en ese año y medio la familia Tornel se las vio negras. Y había muy poca unión entre la familia, no poca unión, simplemente cada quien hacía lo que tenía que hacer y punto. Pero este problema Unió. fue así como una convergencia de todos, porque tuviéramos diferencias o no, éramos un frente común, porque el enemigo era él y él era enemigo de todos nosotros, independientemente de nuestras diferencias. Se hizo un grupo, George, una cohesión, un intercambio de ideas, una sinceridad entre nosotros, entre mi abuelo, mi papá, mis tíos, empleados de confianza. Fue un parteaguas. Tornel nunca volvió a ser el mismo una vez que ese problema sindical se terminó, desde el punto de vista organización, desde el punto de vista de unión de la familia, y no nada más de la familia, de empleados clave que nos apoyaban, que estaban con todos nosotros. Entonces, para mí fue una época horrible por un lado, pero lo único bueno que nos dejó, si es que algo bueno puedes tú tomar de eso, fue la Claro. unión familiar y el demostrar el famoso dicho que la unión hace la fuerza. Eso fue clave, muy clave. Y es que Y el esa tema, herencia ¿no? se quedó por años. Hoy la familia sigue unida porque con todo este proceso de los eventos que me estás platicando, de la muerte de tu papá, tú llegas a la sucesión, tu abuelo sigue trabajando todo esto, viene la decisión de vender, eh, toda la familia estaba de acuerdo en vender, es decir, si estuvieron de acuerdo todos, hubo gente que dijo, yo no quiero vender. Todos estuvieron de acuerdo, Okay. todos. No hubo ni uno que dijera que no. Y me imagino que todos dicen más lo mismo que tú, no se arrepienten de haber vendido la empresa. Yo creo que ninguno se arrepiente. Ya. Fue un ciclo, fue una oportunidad de la época, de la vida, principalmente de la época en que vivió mi abuelo, ese terreno fértil que encontró de poder fabricar llantas y encontrar a quien vendérselas, encontrar oportunidades, fue clave. El problema, te digo, fue la radialización, ¿no? Eso fue lo que, y no hubo manera, no hubo manera. No, ¿sabes Eh, qué? No nos arrepentimos, no. Pero Hemos, hubo, dime, 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 hemos platicado mucho de la empresa, de la parte operativa, del consejo. A mí me gustaría mucho que me platicaras sobre hoy, viéndolo hacia atrás, ¿cuál crees que es el legado que dejó tu abuelo, que dejaron tus tíos, tu papá, a ti? ¿Y cómo te visualizas tú dejando un legado a tus hijos, ¿no? ¿Cuál fue el legado que hoy por hoy puedes decir, híjoles, Tornel no es una marca, ¿no? No es solamente una marca, es una familia, es un legado. ¿Qué te dejó tu abuelo y tus papás? uy, muy buena pregunta, George. Muchas cosas. Mira, yo creo que lo principal es mi manera de ser, mi constancia, mi persistencia en el trabajo, la manera de trabajar de una manera ordenada y de una manera, ¿cómo te diré?, sin sobresaltos y siempre buscando metas que cumplir a corto plazo principalmente, ¿sí? O sea, una perseverancia en el trabajo. Yo creo que eso fue lo que más puedo yo valorar y honestamente yo lo veo porque sí, te he comentado que yo muchos años di consultoría a empresas, ¿no? No de gobierno corporativo ni nada, pero sí es estructuralmente hablando de empresas, todo. Y yo creo que esas de las cosas que más pude transmitir y más agradecieron, ¿no? Las gentes que se los di, porque yo les transmití esto, ¿sí? Eh, Obviamente, también
me enseñaron mucho en estudiar. Y eso es clave en las empresas. Yo algunas nunca quiero ser competencia tuya, es más, ya no lo hago, pero algunas veces de unas consultorías a empresas familiares, y eso fue uno de los principales problemas que veía, ¿no? Que las siguientes generaciones no estaban bien preparadas. No, no. Tú te fuiste al IPADE, tu papá fue al IPADE, o sea, ahí el tema de la preparación académica es fundamental para entender los procesos de sucesión, ¿no? Sí, sí. Y te voy a decir algo que también sucedió con mi papá, ¿no? Mi papá, cuando se dio cuenta que a mí me gustaba la fábrica, me gustaba la maquinaria, me gustaba ir con él, pues aprovechó y me empezó a foguear. O sea, no iba yo, según yo iba a echar relajo, según yo a jugar, pero no. Él sabía perfecto a dónde mandarme. Igual me mandaba a barrer, a lavar ventanas, a lavar maquinaria, a engrasar máquinas, que igual me mandaba a pesar la materia prima, los productos químicos, que de chavo era así totalmente rudimentario, la báscula al aire libre, así con los costales de polvos y te tapizabas todo. Pero eso me enseñó primero a conocer a los obreros, conocer la maquinaria, conocer la materia prima, ¿sí? Luego a construir llantas. Luego me mandaba de electricista. Luego me mandaba a entregar llantas, ¿sí? Me mandaba a ver cómo se montaban, ¿sí? Y luego él montó paralelo a la fábrica, esto fue un negocio de él nada más, una fábrica de pelotas de tenis. ¿Sí? No sé si Claro. alguna vez llegaste a verlas, que les puso Tornel también, ¿sí? Y tuvo la fábrica como 6 años, ¿sí? Y entonces yo estuve ahí con él, mis hermanos, ¿no? Todos. Pero yo estaba ahí, yo ayudé a montar la maquinaria, a instalarla, a repararla, yo le hacía ahí del mil usos, ¿no? Y eso me dio un desenvolvimiento durísimo, y eso fue lo que me hizo estudiar ingeniería, ¿no? Hoy han pasado cerca de 15 años, ¿no? De la venta de la empresa. Sí. Eh, Tú tomaste un camino, y me imagino que todo el resto de la familia tomaron tu propio camino. Eh, ¿qué consejo le darías a una persona, a una familia que decide vender? Porque el otro día me tocó en el IPADE una plática muy buena, porque le decían a un señor, le dijeron, oye, es que vende tu empresa. Y entonces el señor, el dueño, el fundador dijo, pero ¿y con qué me quedo? Y me acuerdo que le dije, con $20 millones voy a hacer otra cosa. Hay mucha gente que se enamora más del concepto y no permite o sea, desprenderse como lo hizo tu abuelo de forma muy inteligente. ¿Qué consejo le darías a una familia empresaria cuando tienen que vender? Y segundo, ¿cómo lo tomó tu familia y cómo lo tomaste tú? Sí, mira, es un shock. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Y si me permites, quisiera darte una anécdota rápido. ¿Qué me pasó a mí en lo personal? Yo estaba convencido para vender. Sí, yo ya no veía el futuro sin la llanta radial de camión ahí, ¿no? Pero el día que yo me salí de esa fábrica, como le digo a mi esposa, decía, Ahora, no, sí, horrible, entré en una depresión horrible. Le digo, mira, para que me entiendas, haz de cuenta que estuve 30 años en la cárcel, ¿sí? Encerrado en un cuarto, y de repente me dicen, oye, ¿qué crees? Mañana sales, se acabó tu condena. Y así, y al día siguiente salgo con mi costal de ropa a la calle y volteé y digo, ¿y ahora qué hago? Yo no nada más sé hacer llantas, no sé wow. hacer. ¿Ahora qué hago? Me entró una depresión de terror, George, de terror. Horrible. Y obviamente el duelo de la pérdida. Pues imagínate, yo crecí ahí, igual mis tíos les ha de haber pasado lo mismo, ¿no? Todos crecimos ahí. No sé cuántos cientos años de cientos de horas estuve ahí, ¿no? ¿Qué le podría yo decir a una persona que quiera vender? En primer lugar, que esté convencido.
Ahora, si quiere vender es porque no tiene a quién heredarle, no hay sucesor, o sí hay, pero no le interesa, o no hay candidato. Hay muchas cosas ahí que ver, ¿no? Claro. Pero realmente una persona que quiere quien dejarle el negocio y ya es considerablemente 60 años de edad, pues yo creo que si hace un poquito de matemáticas y ve cuánto le va a dejar el negocio y cuánto dinero puede tener para él para tener una vida digna, retirado y dejarle algo a sus descendientes, pues que venda. Oye, pero ahorita lo que mencionaste de esa depresión, trato de ponerme en tus zapatos y no logro entenderlo porque nunca he pasado por eso, pero ¿cómo lograste sobreponer el desprenderte de toda una vida y decir, ¿ahora qué hago? ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Cómo decidiste? ¿Y qué hiciste para salir adelante? ¿Por dónde te fuiste? Mira, me fui por dar consultorías. Okay. La gente me empezó a hablar del medio, que sabían que ya no estaba y me empezaron a buscar, ¿no? Mm. Porque en Tornel implementamos un sistema padrísimo, que ese es tema de otra plática, ¿eh? Es un sistema padrísimo. Y, y me preguntaban todos, ¿no? Que les encantaría implementarlo y a varias gente los ayudé y eso fue lo que me sacó. Eso fue ¿Y lo que me seguiste como consultor cuántos años? Viviendo en México, me imagino. y en Miami también, Ok. aquí también en Miami. Pues mira, la consultoría la dejé de dar hace poco, ¿eh? Tendrá unos 3 años más o menos. Ujú. 3 años que ya no. ¿Y hoy qué te llevó a ser lo que eres actualmente? Que eres un especialista en temas de inversiones, temas de seguros especiales para dueños de empresa, viviendo en Miami, sé que tienes mucho éxito, ¿no? Tu socio también es una persona muy exitosa. ¿Qué te llevó a estar en este lado ya más de la consultoría financiera? Porque la consultoría me llevó a conocer todo el tema de seguros en Estados Unidos y todo el tema de riesgo y lo que llaman securities aquí, ¿sí? Todas las securities. Investigando empecé a ver que necesitabas unas licencias para hacer eso y siempre tuve ahí el gusanito, como decimos, ¿no? De yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y se me presentó la oportunidad y dije, sí, me encanta la idea. Hice los exámenes, me falta uno todavía, son larguísimos. Este, y ahí voy, estoy feliz. Y por otro lado, tuve la bendición de conocer a mi socio, a Oscar. Ya tuviste el gusto de conocerlo, que es, aparte que él es encantador, es un genio, es un genio. Crack. Tiene Es un crack. Crack. muchos años. Y él me encanta porque nos entendemos perfecto que lo que buscamos no es tanto riesgo personal. Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Digo, si lo pide el cliente y se ve la oportunidad, se lo ofrece. Pero por donde siempre nos vamos es por todo el análisis de riesgo corporativo y sucesoral principalmente. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia que tú ves, para ir un poco como terminando la plática, cuál crees que es la principal diferencia en por qué los americanos, la gente de Estados Unidos, el empresario, tiene mucho más claro la utilización de herramientas como trust, fideicomisos, como seguros de socios, key insurance, hombre clave? ¿Por qué allá es mucho más fácil que lo entiendan y lo adquieran y en México y Latinoamérica no? Tú que ya has vivido en ambos países, que conoce empresarios de uno y de otro lado, ¿por qué crees que allá es más fácil que acá y acá al mexicano le cuesta tanto trabajo entender este tema? Mira, muy buena pregunta. Pueden ser algunos factores, mira. Primero, los seguros en Estados Unidos son más nobles que en México. Mm. Los seguros en Estados Unidos son parte del modus vivendi del americano, ¿sí?
Es una cultura donde tener un seguro de vida es lo más normal que hay. Claro. Para muchas gentes de cierto nivel, no tenerlo es como algo extraño, ¿no? ¿Qué pasa en nuestros países, en México particularmente, George? Los seguros, de cierta manera, pueden ser un poco diferentes, puedes diferir un poco con ellos, etcétera, pero yo creo que lo más importante es que en nuestros países nos gusta mucho tener privacidad de las cosas. No nos gusta, es que no es como aquí en Estados Unidos, que aquí puedes caminar libremente en la calle, ¿sí? En nuestros países no, en cuestión de seguridad, la gente no le gusta decir qué tiene, cuánto tiene, cómo lo tiene, y todo este tipo de transacciones, vamos a llamarle así, como que abren la puerta a gente extraña, gente externa, a compartir ese tipo de temas. Y yo creo que eso a la gente en México los llena de pavor, tú sabes, por toda la inseguridad que hay, ¿no? Secuestros, asaltos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un punto muy importante para que México esté un poco más renuente el empresario a hacer esto, ¿no? Porque Interesante análisis, ¿eh? Muy interesante análisis. La verdad es que me gustó. Hay que trabajar mucho para que el empresario mexicano vaya entendiendo las bondades de todo el tema del gobierno corporativo, protocolo familiar, temas de sucesión, temas del seguro de herramientas financieras como el fideicomiso, los seguros, etcétera, ¿no? La verdad es que, Carlos, desde que te conocí, ya estoy planeando un viaje a Miami. De verdad, irnos a recorrer ahí, Miami, ir a cenar, estar con tu socio Carlos. Vienen cosas muy interesantes y me gustaría que dejaras un mensaje a los empresarios en México y en Estados Unidos también, pero sobre todo de este lado. ¿Qué mensaje le dejarías al empresario mexicano de cuándo es el mejor momento para planear la sucesión y por qué sí planearlo, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje que le dejarías a los empresarios en México? George, esa es una muy buena pregunta y es un súper tema. Mira, primero, ya sea que es primera, segunda generación principalmente, ¿sí? Vamos a dirigirnos a ellos. Tienen que estar conscientes de algo. Primero, que no son eternos. Cualquier cosa puede pasar. Y segundo, necesitan preparar a quienes ellos consideren candidatos, ¿sí? Pero realmente prepararlos, no un mes antes. Esto lleva años, años de preparación y años de que los hijos tienen que aprender a trabajar y no, como dicen en México, y no se le suban a las barbas al papá, ¿no? Porque eso luego, yo he visto cosas muy feas, yo veo, tú más me imagino, ¿no? Yo he visto hijos que chantajean al papá, que si lo presionan se van y ya van a renunciar y que mejor los van a hacer solos y una cantidad de cosas, pero ahí es como les digo a ellos, es que el hijo no tiene la culpa la tienes tú, porque tú le abriste la puerta, que te pierde el respeto. Claro, claro. Lo primero que hay que hacer es darles oportunidad. Si tienes más de un hijo, tienes que foguear a los dos, tienes que entrenarlos a los dos y tú tienes que ser muy justo de ver quién es el indicado. ¿Y quién quiere? Y quién quiere exactamente. Porque yo te voy a decir una cosa, George. Mi abuelo me escogió a mí, pero obviamente muchos de mis familias decían, oye, ¿y por qué no escogió a tu hermano Jorge, que es mayor que tú? Y mi abuelo lo dijo muy claro, porque Carlos está mejor preparado. Y a Ya. los 2, 3 días que me nombraron, Jorge me dijo, hombre, qué bueno que te nombraron a ti. A mí ni me interesaba, la verdad. Me hiciste un favor. Entonces tienes toda la razón. Que quieran. Y al que quiera, les tienen que dar libertades, porque esa es otra. Luego los entrenan, pero no les delegan. ¿Sí? A ver, tú nomás ve. Tú siéntate ahí y ve cómo lo hago. No, 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 no. No se trata de eso. Ni se trata tampoco de darle todo y adiós. No, no, no.
tienes que soltarlo poco a poco, tienes que darle casos en particular, y eso te lo digo en experiencia propia, temas específicos que resolver y empezar a ver cómo lo resuelve. Dale oportunidad que él aprenda. Eso es lo más valioso, que por la experiencia realmente logre ser una persona exitosa a la hora de la sucesión. Tienen que quitarse cuestiones de ego, cuestiones de que yo aquí yo mando, si realmente quieren tener a alguien que los pueda suceder de una manera respetable y buena, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los consejos y pues La sucesión es inevitable, va a llegar. inevitable. Y otra cosa importante, George, que eso también yo viví mucho, necesita haber una estructura organizacional, por más sencilla que sea, aunque sea un organigrama, porque no sabes, a mí me pasó, cuando yo tomé la dirección general, me costó más de un año convencer a mi abuelo de publicar un organigrama. No había organigramas. Wow. Le decía, no, 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 es que vas a herir susceptibilidades. Entonces lo que hicimos fue publicar un organigrama precioso que no es jerárquico. Luego te lo voy a enseñar. Es un organigrama de funciones. Yeah. De funciones. Y eso es lo mejor que puedes hacer. En fin, pero yo creo que ese sería mi principal consejo. Dejen ser a los hijos, déjenlo ser y ustedes decidan quién es el más indicado y como tú bien dices, y quién quiere, que a lo mejor alguien puede con el puesto fácilmente, pero no quiere. Claro, claro. No lo puedes forzar. Oye, Carlos, y para terminar, me gustaría que me dijeras, ¿cómo quieres que la gente te recuerde a ti el día que ya no estés acá? ¿Cuál quieres que sea el legado que quieras dejar a tus hijos y a la gente que te conocemos y a la gente que te queremos? ¿Cuál sería ese legado que quieres dejar, Carlos? Buena pregunta. Pues mira, por lo menos quiero que hayan visto la dedicación con que hago las cosas, el amor con que hago las cosas cuando me entrego a algo y no rendirte por nada, no rendirte por nada. Yo creo que es eso lo más importante. Independientemente, como le digo a mis hijos y eso, hay que estudiar, hay que prepararse y no por el hecho de que acabes college, ya se acabó el estudio, ¿no? Yo tengo ya casi 62 años y sigo estudiando y no quiero parar de estudiar. No puedes, no puedes. Como dice John C. Maxwell, autor de más de 60 libros de liderazgo, dice que el estudio no es un periodo de vida, es un estilo de vida. Exactamente, George. ¿Y cuántas personas, empresas familiares, sí, que hay? Los hijos se gradúan o algo de la universidad y ya no vuelven a cursar nada. Seguramente te vamos a recordar así, mi querido Carlos. Si es que te vas tú primero, a lo mejor me voy yo primero, pero oye, no tienes idea lo rica que estuvo la plática. De verdad, mi equipo de vez en cuando me mandaba ahí notas diciéndome, está buenísima la entrevista. Te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco. Te busco en la semana para platicar de otros temas que traemos por ahí pendientes, pero te quiero agradecer la apertura, la honestidad, la claridad con la que nos mandaste este mensaje a la gente que nos escucha. Nosotros este tipo de entrevistas las mandamos a empresarios que nos siguen ya en el canal de YouTube de Trascendencia Empresarial. Para mí ha sido de verdad un honor haberte conocido ya más uno a uno, porque como te dije, yo hice un video de la familia Tornel y de repente me apareces en la vida, ¿no? Así es que de verdad, goza el clima de Miami. Me saludas mucho a Oscar, tu socio. Ya me tocará estar por allá en Miami personalmente. Haremos muchas cosas con la Asociación de Egresados del IPADE allá en Florida.
Claro. cosas muy interesantes. Y de verdad te quiero mandar un abrazo muy afectuoso desde acá, de Guadalajara, que ando por acá, y seguramente haremos muchas cosas, Carlos, en conjunto, ¿no? Así es que si quieres dar un mensaje de despedida y nos buscamos en la semana. Pues George, te agradezco muchísimo esta invitación. Realmente me has hecho recordar cosas pues que están muy, muy dentro de mí, donde ahí crecí en esa empresa y pues las llevo en mi corazón y ahí van a estar toda mi vida y pues te agradezco mucho la oportunidad y también fue un gusto y un privilegio estar contigo. Muchísimas Gracias. gracias, Carlos. Te mando un abrazo y seguramente estamos en contacto. ¿Va? Sí, muchas gracias igualmente. Buen día, hasta luego. Bye bye, hasta luego.